¿Qué fue, mi gente? Es John Aguavi. En esta oportunidad vamos a hablar de la absoluta novela que se ha armado en Venezuela en las últimas 24 horas. Miren, esto realmente es una montaña rusa. ¿Están negociando? ¿No están negociando? ¿Qué está pasando? ¿Las guacamayas avanzan o no avanzan? Miren, actualmente hay una gran cantidad de venezolanos que están así, miren. Así mismo están actualmente, miren. Así, a la espera de poder entender qué exactamente es lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces voy a tratar de hacer justamente eso en este video. Miren, obviamente en la última semana y pico hemos tenido todas las noticias relacionadas a la operación de las guacamayas, al escape de los amigos de María Corina Machado, y yo les había dicho que debido a la falta de pruebas de que esto había sido negociado de parte del régimen chavista, me parecía que lo más probable es que en efecto sí había sido un escape, ¿ok? Pero no me parecía algo siquiera de la 10ª parte del nivel que María Corina Machado estaba infiriendo que era. María Corina Machado en los últimos días estaba en entrevistas diciendo que ese era el segundo lugar más resguardado y seguro de Venezuela. Eso no se lo cree ni ella misma, ¿ok? Y también hablando sobre cómo esto fue una operación de la que van a hacer documentales y series de Netflix, tampoco se lo cree ni ella. Yo creo que esto lo que fue es Marco Rubio extendiéndole una rama a María Corina Machado, porque María Corina Machado debe estarle enviando por lo menos 50 mensajes al WhatsApp cada día. Y pues Marco Rubio le da esta ramita, ¿verdad? Para que ella pueda prolongar por algunos meses más su popularidad, porque ella puede vender la idea de que, bueno, todo va viento en popa porque miren la operación increíble, nunca antes vista que acabamos de ver. Ahora, yo les recuerdo, si bien obviamente estaba resguardado hasta cierto punto la embajada, estamos hablando de Venezuela. ¿Cuánta plata creen ustedes realmente hubiese hecho falta para pagar sobornos para que dejaran irse a estos 5 pendejos? ¿Cuánta plata creen, o a estos 4, dependiendo a quién le crean, ¿ok? ¿De cuánta plata estamos hablando exactamente para pagar algunos sobornos a las personas que estaban allí durmiendo, haciendo de el turno nocturno, ¿ok? ¿Cuánta plata creen que hubiese hecho falta? Entonces, bajo esa premisa de que esto fue realmente algo que no fue acordado y pactado por el régimen chavista, es que yo estaba avanzando en la última semana. Ahora, Indira Orbaneja, que no se pela uno de mis videos, está como Diosdado Cabello, que por cierto, yo le dije a Indira, ¿verdad?, que me cuadrara una entrevista con Diosdado. Diosdado, mira, sé que o tú o los editores de tu programa están viendo esto, ¿verdad? Vamos a hablar, Diosdado. Miren, ¿se imaginan? Bueno, si lo hicimos con Carvajaliño, bueno, eso es hasta el día de hoy el video más visto en el que ha estado Carvajaliño de lejos. Es la entrevista que yo le hice, ¿ok? Así que, Diosdado, mira, tiene las puertas abiertas a este canal, con mucho gusto se te atiende, ¿ok? Pero entonces, me resulta que ella estaba publicando lo mismo que había dicho Diosdado en el primer programa después del escape de las guacamayas, y eso es que esto había sido pues negociado. Ahora, hay personas que dicen, incluyéndola a ella, que la razón para que no se han mostrado las pruebas de que esto fue negociado es porque tiene acceso actualmente al teléfono en la oficina oval el chavismo, ¿okay? O en otras palabras, que está negociando activamente con Estados Unidos y que debido a eso no van a hablar sobre cómo esto realmente fue un negocio. Pero de eso ser cierto y de no querer, por ejemplo, el régimen chavista exponerse a dañar estas negociaciones continuas y activas que están en curso según ellos, ¿verdad? En tal caso, ¿por qué siquiera salir a decir de inmediato que esto fue negociado? O sea, no parecería tener sentido alguno. Porque si tú estás posiblemente por molestar a Estados Unidos, si tú fueses a publicar los videos mostrando que esto fue en efecto algo negociado y acordado por el régimen chavista, entonces se tendría que asumir que también molestarías esas negociaciones activas y continuas si fueses a salir a decirlo. O sea, la diferencia entre decirlo y demostrarlo está que en efecto al decirlo, por lo menos la oposición sigue pudiendo tener la narrativa de que no, en realidad esto sí fue una operación así como las que hace Tom Cruise en sus películas, ¿ok? Pero nuevamente me parece un poco extraño, ¿ok? Puede ser que en algún momento se vayan a publicar los videos y que en efecto se les termine de caer todo el teatro de que esto fue una operación cuatriboleada, pero si me preguntan a hoy por hoy, con todo lo que he visto, creo que es más probable que fue lo que dije al inicio, que Marco Rubio le está extendiendo una ramita de apoyo a María Corina Machado para que lo deje molestar un rato, ¿ok? Pero
por fuera de eso, tenemos que hablar de lo que supuestamente no iba a ocurrir. ¿Okay? Lo supuestamente, según los vendedores de humo profesional del chavismo azul, nunca jamás iba a pasar. Por ejemplo, recordarán a este sujeto impresentable, quien había publicado en los últimos días varias veces que Laura Loomer ha sido comprada por el chavismo. Miren, este es el problema de esta gente, ¿verdad? Esta gente que son los propagandistas del chavismo azul, él, Manuel Rincón y tantos más. Ellos tienen la postura de que si políticos de Estados Unidos no están anteponiendo al interés de Venezuela, al interés de los Estados Unidos y al interés de la agenda de Donald Trump, que es una agenda nacionalista, no intervencionista, ellos son chavistas, ¿ok? Entonces, o estás del lado de intervenir en Venezuela y saquear al régimen chavista, o eres un chavista. No importa que seas un político de Estados Unidos y no de Venezuela. No importa que no seas venezolano tampoco. Entonces, nuevamente, en el mundo que se han inventado, lanzan estas acusaciones, por ejemplo, llamando a Richard Grenell amigo de Jorge Rodríguez, y yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que eso va a lograr? Primero, lo ridículo que es decir que Laura Loomer ha sido comprada por el chavismo. Eso realmente no es saber ni siquiera dónde estás parado. Y solo un sujeto tan imbécil como este tipo pudiese decir semejante estupidez. Pero resulta que, inclusive de eso ser cierto, Laura Loomer y Richard Grenell, más aún, el enviado de Donald Trump para estas negociaciones y estos asuntos, tienen un puesto muy importante en la administración de Donald Trump con respecto a Venezuela. Entonces, ¿qué creen ustedes, siendo algunos de los portavoces más vocíferos, más grandes del chavismo azul, qué creen ustedes que van a lograr por medio de estar atacando a las personas que justamente se quieren ganar? O sea, es una cosa tan ridícula. Y es lo mismo por lo que critiqué a Edmundo González por estarse reuniendo con Joe Biden como un absoluto pendejo. Joe Biden ya había perdido la elección, Kamala Harris había perdido, Donald Trump iba rumbo a, en cuestión de pocos días, ser inaugurado. Y Edmundo González pensó que era una buena idea ir a reunirse, tomar la foto y agradecer la ayuda inexistente, ayuda que nunca se dio durante la administración de Joe Biden. Si algo más bien ayudaron al régimen chavista durante los 4 años de Biden, ¿ok? Pero Edmundo González va y hace ese acto de presencia y se toma la foto porque, claro, qué difícil es decirle que no a una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Y esa miopía terminó, yo creo, jugándoles en contra de la misma forma que lo hizo el escenario anterior en Venezuela durante la primera presidencia de Donald Trump, en la que Donald Trump dijo, ok, vamos a ver si le damos todo el dinero, todo el apoyo, todo el financiamiento, todo el respaldo y legitimidad a Juana Guaidó, vamos a ver si se logra resolver este tema en Venezuela. Ahora, en la segunda presidencia de Donald Trump, él dándose cuenta de lo que fue el absoluto despilfarro de plata y el desastre desde el punto de vista geopolítico de presentar a Juana Guaidó como el presidente legítimo solo para que terminara jugando pádel en un club privado en Miami. Pues Donald Trump no quiere cometer ese mismo error. Esto lo dije antes de siquiera Donald Trump haber llegado a la presidencia nuevamente. Dije que si los ahora representantes de la falsa oposición venezolana, año 2025, principalmente María Corina Machado, quería ganarse ese mismo tipo de apoyo de Donald Trump, tendrían que pedir cacao de una forma en la que nadie nunca jamás ha pedido cacao en su vida, ¿ok? Así de simple. ¿Y qué hicieron? Pues se empezaron a reunir con senadores demócratas. En estos días, María Corina Machado hablando con Dick Durbin, uno de los más grandes críticos de Donald Trump en el Congreso. Entonces, o sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué creen que van a lograr? Esta gente es realmente bruta, realmente bruta. Se están una vez más metiendo autogol tras autogol en cada escenario posible y al mismo tiempo piensan que esto va a hacer que, no sé, que Richard Grenell diga, ay, me están acusando de ser amigo de Jorge Rodríguez, entonces debido a eso voy a apoyar a María Corina Machado. O que estés acusando a cualquier otra persona que le tiene la oreja a Donald Trump de ser tarifada del chavismo. ¿Y eso va a hacer qué? Que eso va a hacer que ella esté dispuesta a impulsar la agenda de un cambio del chavismo a la oposición en Venezuela la próxima vez que se vaya a reunir con Donald Trump. Pero nuevamente, es tan fácil el acusar a una persona de ser chavista, justamente por eso lo han hecho conmigo desde hace tanto tiempo. Porque bueno, cuando alguien hace algo que no me gusta o cuando alguien hace algo que no va acorde a mi agenda, aun cuando va directamente acorde a la agenda que ellos representan como políticos electos o como figuras estadounidenses en Estados Unidos, manejando una agenda pro Estados Unidos, una agenda MAGA, una agenda no intervencionista, eso obviamente tiene que significar que son chavistas, ¿ok? Nuevamente, esto es lo que ocurre cuando eres un supuesto analista político o periodista y tienes un coeficiente intelectual, temperatura ambiente. Ya esto es lo que ocurre. Pero entonces, también tuvimos las declaraciones de
Manuel Rincón aquí, como pueden ver, el nuevo amigo de Jorge Rodríguez, Richard Granell, hablando sobre el brindar otra extensión a la licencia de Chevron por 60 días más. Esto es exactamente lo que les dije que iba a ocurrir con el tema de Chevron. Chevron tiene una deuda enorme, le deben una enorme cantidad de plata a Chevron y allí adentro hay intereses no solo de Estados Unidos, hay también empresas europeas que han invertido y encima de eso está el hecho de que si Chevron tiene que, si estadounidenses y europeos tienen que ceder sus intereses en todos los activos que tiene Chevron en Venezuela actualmente, ¿qué ocurre? ¿Quién se los queda? Se los queda China, se los queda la PCC. Así de simple. Al fin y al cabo, cualquier tipo de impacto que pudiese tener el absorberlo PDVSA termina significando que eso ahora pasa a ser propiedad de a los que Venezuela más le debe. Y allí primero en la lista está China. Entonces, una vez más, la absoluta incoherencia de pensar que Donald Trump va a estar impulsando una agenda de permitir que China gane aún más influencia a la que ya está logrando tener con toda la inversión que han hecho en los últimos 10 años en Latinoamérica, que ganen aún más influencia por medio de cederle estos activos a la PCC en Venezuela. ¿Por qué? Simplemente porque María Corina Machado dice que eso es lo necesario. Miren, Donald Trump no es pendejo. Al mismo tiempo que Donald Trump apoya las ideas del discurso fuerte y las sanciones, Donald Trump es una persona que sabe que las sanciones no funcionan. Donald Trump es una persona que sabe que en el mejor de los casos la amenaza de las sanciones hace que las personas tengan que estar dispuestas a negociar. Pero las sanciones per se no funcionan. No funcionaron con Cuba, no funcionaron con Irán, no funcionaron con Rusia y no han funcionado con Venezuela. Entonces Donald Trump entiende, mira, yo voy a estar sancionando al régimen chavista nuevamente y voy a estar quitando la licencia a Chevron inmediatamente y el objetivo va a ser ¿cuál? Exactamente. El que María Corina Machado me elogie y que los representantes de la falsa oposición y los seguidores fanáticos de María Corina Machado me aplaudan, pero después dentro de 12 meses cuando haya cambiado, lo único que yo habré logrado es que China ahora ganó aún más poder en la región. Entonces, pasando por eso, y por cierto también, miren, también tenemos que hablar de lo que pasó con el tema del TPS. TPS, nuevamente, yo hice un video sobre esto el año pasado. Estatus de protección temporal. Yo sé, a mucha gente no sé, quizás le falla la gramática, no sé, quizás necesitan irse a dar un repaso por la RAE, no estoy seguro, ¿verdad? Temporal significa pasajero, significa no permanente, ¿ok? Esto significa que tiene una fecha de caducidad. Entonces, el que personas estén viviendo en Estados Unidos como si fuesen ciudadanos legales con un TPS, porque se les había hecho creer que ese TPS iba a durar para siempre, aun cuando en el nombre indica que eso no es el caso, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? O sea, miren, nuevamente, yo siempre he dicho, entiendo totalmente a todos los venezolanos que buscaron irse a Estados Unidos de la forma que fuera. Lo entiendo completamente, ¿ok? Pero al mismo tiempo, o sea, un poco de por favor. La administración de Donald Trump tiene que hacer ¿qué exactamente? Permitir la entrada al país de todos. Cuando una de las promesas más grandes bajo las cuales él hizo su primera campaña presidencial en el 2015 para ganar el 2016 y después la segunda con la victoria el año pasado fue justamente resolver el tema de la crisis de inmigrantes indocumentados en el país. Entonces, o sea, ¿dónde está la sorpresa exactamente? ¿Dónde está la sorpresa? Que Donald Trump está buscando hacer lo que había prometido que iba a hacer durante su campaña, tanto la primera como la segunda. O por lo menos la segunda victoria, ¿ok? Pero entonces, tuvimos la información de que la Corte Suprema ahora permite la revocación del TPS a más de 350.000 venezolanos. Esto pudiese aumentar hasta 600.000, dependiendo de qué forma vayan a cuantificarlo, porque hay dos grupos venezolanos que recibieron estatus de protección temporal en momentos diferentes. Uno tanto durante la era de Donald Trump como durante la era de Joe Biden, así que todavía no se sabe exactamente si va a incluirlos a todos. De ese ser el caso, serían más de 600.000 venezolanos que pues perderían ese TPS. Y miren, una vez más, les digo, de la misma forma que yo puedo entender completamente por qué esos venezolanos y sus familias y sus seres queridos se puedan estar muy molestos y preocupados por esto, al mismo tiempo les digo, o sea, estamos hablando de un escenario en el que Donald Trump está haciendo exactamente lo que los estadounidenses quieren que haga. O sea, hasta cierto punto se tiene que respetar lo que es el derecho de una población ajena a la nuestra. Al fin y al cabo, siendo venezolanos, ¿qué derecho tiene un venezolano, especialmente lo que está ingresando a otro país de forma ilegal, a exigir que ese gobierno haga algo simplemente porque el país tuyo está dañado, porque el país tuyo está en ruinas? ¿Okay?
Entonces, puedo entender ambos lados de la moneda, pero al mismo tiempo, esto es lo que Donald Trump había dicho que iba a hacer. No entiendo el porqué del escándalo, no entiendo el porqué de la sorpresa tampoco. Y una cosa que entiendo aún menos es por qué cada vez tratan de encontrarle la vuelta a cualquier cosa. O sea, se arman estas novelas y realmente yo digo, miren, en lugar de estar hablando de política, empiecen a escribir guiones para Netflix, ¿ok? Empiecen a enviarle guiones a Netflix. Estoy seguro de algunos de los guiones que si puedan inventar termina siendo la próxima gran serie de Netflix, porque la imaginación que tiene esta gente es increíble. Por ejemplo, este sujeto publica: y si lo de la eliminación del TPS es justamente porque el plan es que sucederá algo que hará que los venezolanos se regresen. Quizás estoy vendiendo humo, pero quiero pensar que es así, porque me parece demasiado incoherente que por un lado Estados Unidos hable de la tiranía en Venezuela y por otro lado desproteja a 500.000 de venezolanos refugiados en Estados Unidos. Alberto, una cosa: dejas de ser refugiado al momento en el que pasas por otro país que no era el país del que estabas escapando. Y muchas veces para estos venezolanos haber llegado a Estados Unidos tuvieron que traspasar por múltiples países, ¿ok? Entonces a partir de ese momento dejan de ser refugiados y se vuelven inmigrantes económicos. Y nuevamente yo puedo entender perfectamente bien por qué un inmigrante económico buscaría lo mejor para su familia y para sí mismo, inclusive si esto fuese a significar hacerlo de forma ilegal, ¿ok? Pero nuevamente esa es la realidad. No puedes decir que la mayoría de estos venezolanos que van a perder el TPS son realmente refugiados, porque ellos tienen otros países en los que pudiesen haber ido o donde se pudiesen haber quedado en Latinoamérica y escogieron ir a Estados Unidos porque saben que en Estados Unidos hay más oportunidades, ¿ok? Entonces esa es la realidad. Nuevamente, mucha gente en Venezuela se molesta cuando digo estas cosas, pero no les voy a mentir. Esa es la verdad. La demagogia de decir que porque soy venezolano tengo que decir que los venezolanos tenemos el derecho a estar en cualquier rincón del planeta Tierra porque sí, nuevamente, es eso. Es demagogia, es chauvinismo. No tiene nada que ver con nacionalismo, no tiene nada que ver con querer al país o sentir pues una cercanía a la lucha. En efecto, hay muchas personas que tuvieron que abandonar situaciones caóticas en el país. Lo entiendo perfectamente, pero estamos hablando de la política estadounidense, ¿okay? Y por eso, el que diga que le parece incoherente me parece lo que acabas de decir. Y después dice: así que escojo ser como flor y pensar que posiblemente hay un desenlace que estamos por ver. Entonces, aquí la idea está en que se ha eliminado el TPS porque los venezolanos pronto van a poder volver a Venezuela, porque Venezuela se va a volver Dubái 2.0 en 6 meses después de que Donald Trump la libere con la guacamaya 2.0, ¿ok? Nuevamente, miren, hay personas que escuchan esto, hay personas que escuchan este tipo de cosas y dicen: sí, sí, eso tiene sentido, claro que sí. Y hay otras personas que viven en el mundo real y no en el fantástico y mágico mundo de Bobby, ¿ok? Y entienden que esto es simplemente Donald Trump haciendo lo que había dicho que iba a hacer y haciendo lo que la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses quiere que haga, ¿ok? Después, tenemos que hablar de lo que se anunció el día de ayer. The Wall Street Journal. The Wall Street Journal está pues haciendo que la atención se le suba y se le baje a muchos venezolanos, porque resulta que publican un artículo y el artículo tenía que Maduro había autorizado recientemente la salida del país de 5 activistas de la oposición que se habían refugiado en la embajada argentina en Caracas, ¿ok? Fue un artículo publicado el día de ayer por The Wall Street Journal. Venezuela libera veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un gesto de apertura hacia Trump y lo habían incluido allí sin ninguna prueba, sin ninguna forma de explicar de dónde lo sacaron, que esto había sido negociado, lo cual me pareció bastante curioso. Esto fue escrito por Patricia Garib y Vera Bergengroen y pues nuevamente yo hubiese esperado alguna prueba de por qué dijeron tal cosa, por qué hicieron tal afirmación. Pocas horas más tarde, después de haber compartido esta captura de este artículo, Wall Street Journal se retracta sin realmente explicar por qué. Sin realmente explicar por qué del cambio. Y resulta que el nuevo artículo que publica The Wall Street Journal ahora tiene, a principios de este mes, 5 activistas de la oposición que se habían refugiado en la embajada argentina en Caracas abandonaron el país, en lo que funcionarios estadounidenses y figuras de la oposición calificaron de operación de rescate. Este es el mismo artículo. Entonces nuevamente le hicieron algunos cambios, algunos ajustes y parte de esos cambios y ajustes fue esta parte, que es muy importante. Yo esperaría de Wall Street Journal una explicación, porque esto no es que le cambiaste una foto, esto no es que le cambiaste una palabra, pero el significado del párrafo que sigue igual. No. Cambiaste por completo la afirmación que habías hecho. De decir que esto había sido negociado por el régimen chavista con Estados Unidos a decir que esto fue un escape. Entonces me gustaría una explicación de parte del Wall Street Journal, que esperaremos a ver. Ahora,
También con el tema de lo que está pasando con Chevron, obviamente. Mucha gente ha dicho que son grandes las coincidencias que al parecer se están viendo en los últimos días, ¿verdad? Resulta se van las guacamayas y después llega Mike Ellis y este caso, ¿verdad? Del que ni siquiera hablé, porque miren, le hicieron un drama, una telenovela tan grande con esto. Realmente es a mi parecer lo mismo que la llegada del leíto oficial, ¿ok? No desde el punto de vista, obviamente, de la niña, obviamente. La niña, pues que esté con sus padres, claro que sí. Pero me refiero desde el punto de vista del show mediático que está buscando hacer el régimen chavista. Como si al régimen chavista le fuese a importar en lo más mínimo el bienestar de cualquier niño venezolano. Hay literalmente y han habido desde prácticamente los últimos 20 años en Venezuela, si no más, niños en la indigencia, niños en la calle, ¿okay? Y al mismo tiempo el régimen chavista va a venir aquí a darse golpes de pecho de que ella es hija y nieta de todos nosotros, dijo Maduro, ¿okay? Absolutamente ridículo. Pero no, nuevamente, se vio eso, después se vio también lo que fue la liberación en efecto de este veterano de Estados Unidos que había sido arrestado años atrás. Veterano Joel St. Clair, un veterano condecorado de la Fuerza Aérea estadounidense que se encontraba detenido en Venezuela y que había estado detenido en Venezuela desde el 17 de noviembre del 2024. ¿Okay? Esto supuestamente fue después de una visita de Richard Grenell a Antigua, donde él pudo en efecto pues reunirse con este veterano condecorado de la Fuerza Aérea estadounidense y llevárselo de vuelta a Estados Unidos. ¿Okay? Y después, ¿qué vimos? Pues vimos esta noticia que salió unas horas atrás y es el hecho de que la OFAC elimina de la lista de sancionados a exministro Alejandro Fleming y al expresidente del BID Leonardo González de Llán. Ahora, una más, ustedes saben la regla que yo siempre he tenido: si hay una gran coincidencia e involucra política, involucra intereses políticos, lo más probable es que no sea una coincidencia, ¿okay? Entonces resulta que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sancionados al exministro venezolano de Comercio, Alejandro Antonio Fleming Cabrera, expresidente del Centro Nacional de Comercio Exterior y exministro de Comercio, y al abogado Leonardo González de Llán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela. A través de una publicación en el sitio web de la OFAC, se notificó la eliminación de los mencionados de estas listas, ¿ok? Entonces ahora, obviamente, recordemos que este mismo sujeto fue el presidente del Banco Industrial de Venezuela en la era del 2002 y 2004 durante los primeros años del gobierno de Chávez y también durante el inicio de la implementación de los controles cambiarios. Esa fue una de las razones por las cuales en el 2019 el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos los sancionó bajo la orden ejecutiva 13850, señalándolo como testaferro de altos funcionarios venezolanos, entre ellos el ex tesorero nacional Alejandro Andrade. Se le acusó de participar en una red de sobornos y lavado de dinero por más de 2.4 mil millones de dólares, manipulando el sistema de control cambiario del país para obtener ganancias ilícitas. Y él es uno de, pues, de muchos, que una lista enorme, gigantesca, que va desde amigos del chavismo hasta las personas que trabajaban simplemente los puntos de control cambiario de las casas de cambio en las fronteras, que estaban obviamente en conchupancia con estas páginas web que estaban inflando y bajando y subiendo y bajando y subiendo, bajando la supuesta valoración del dólar paralelo. Y muchísima gente me acusó de ser chavista por esto. Era abiertamente, era un negocio que se venía armando y que logró tener el impacto de que dos plataformas en particular, una que fue la más relevante, pero dos en particular, eran las que tenían básicamente el 85% de atención de la ciudadanía venezolana como los garantes y referentes de la valoración del dólar al día actual y a la hora en Venezuela. Cuando tú tienes ese poder, pues ¿qué evita que tú simplemente digas, bueno, vamos a subir y vamos a bajar? De esa forma vamos a hacer enormes ganancias mientras que lo hacemos. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, todos los estragos económicos que fueron ocasionados por las terribles políticas económicas del chavismo, claro que sí, lo están. Pero al mismo tiempo, el que estas páginas web, literalmente que estas páginas web, ¿okay?, que en la actualidad serían consideradas páginas de meme, ¿okay?, tuviesen tanto poder en un país, siempre fue, obviamente, un campo fértil para la corrupción y para el lavado de capital y para hacerse una enorme cantidad de dinero, una absoluta fortuna, ¿okay? Pero entonces,
les quitan los quitan de estas listas de sancionados a estos dos grandes amigos del régimen chavista, y esto viene horas después de la liberación de este veterano de guerra. Entonces, si me lo preguntan a mí, lo que se está viendo es exactamente lo que dije que iba a ocurrir durante la primera semana de la presidencia de Donald Trump con respecto al tema de Venezuela. Y eso es que Donald Trump se está lavando las manos del tema de la oposición y de sacar al régimen chavista. Y lo está haciendo, yo creo, de forma totalmente entendible. Si tú estás actualmente en la posición de Donald Trump y tú ves, oye, tengo dos opciones. Puedo establecer acuerdos con el régimen chavista para que yo pueda hacer las cosas que yo quiero hacer, que competen a los intereses de Estados Unidos y para obtener cosas para Estados Unidos como el retorno de prisioneros, el retorno de rehenes y demás. O puedo seguir en esta lucha interminable de la falsa oposición venezolana apoyando a una persona que, miren, me van a disculpar, inclusive las personas que son fanáticos de María Corina, me van a disculpar. O sea, vamos a ser serios aquí por un segundo. Cuando ustedes ven a María Corina Machado haciendo entrevista tras entrevista, que por cierto, me da tanta risa que muchos de estos vendedores de humo dicen, cuando María Corina Machado está en silencio es que las cosas están... María Corina Machado hace más videos que yo. María Corina Machado es más youtuber que yo. ¿Ok? Más youtuber que yo. Ella no se cansa de hacer entrevistas. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a abrir. Hay 3 entrevistas nuevas de María Corina. Si eso es María Corina calladita y trabajando, coño, ¿cómo será María Corina cuando está hablando? Cuando quiere atención, ¿ok? Estaría peor que Chávez, encadenada por 15 horas, ¿ok? Pero entonces, yo les pregunto, ¿ustedes esperan que Donald Trump vea a María Corina y vea a Edmundo González? Vea a Edmundo González cuando aparece en la silla así y tiene la camisa así, ¿verdad? Y aparece así, ¿verdad? En la silla con una jarra de agua más grande que la cabeza de él. ¿Ustedes esperan que Donald Trump vea eso y diga, bueno, ¿sabe qué? Esas personas sí me inspiran confianza. Esas personas yo sí creo que van a funcionar esta vez, ¿ok? No funcionó con Juan Guaidó cuando él estaba allí en pie de lucha y reconocido por más de 50 países. Actualmente no llegan ni siquiera a 20 los países que reconocen a Edmundo González. Entonces, no funcionó en la primera administración de Donald Trump y esperan actualmente que Donald Trump diga, bueno, vamos a volverlo a hacer. Y vamos a volverlo a hacer en un escenario en el que más bien todo lo que estaba antes no está actualmente y las personas que están allí son aún menos creíbles. Porque ustedes me pueden decir, sí, pero Edmundo González ganó la elección. ¿Eso a quién le importa? ¿En qué momento eso le ha importado a Estados Unidos? ¿Quién gana una elección en un país? Por favor. Vean lo que pasó unos días atrás cuando Donald Trump literalmente estaba elogiando, estaba allí a punto de enamorarse, como hizo con Kim Jong-un. Que él dijo que cuando Kim Jong-un y yo nos conocimos es como que nos enamoramos, ¿ok? Sobre Kim Jong-un, ¿ok? Bueno, pocos días atrás estaba a punto de casi repetir eso con Al-Jolani, el nuevo líder de Siria, ¿ok? Una persona que hasta hace 5 minutos era literalmente un terrorista buscado por Estados Unidos, ¿ok? Ahora resulta que se reúne con Donald Trump. Entonces a Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo quién gana elecciones. A Estados Unidos le interesa es que las personas que van a recibir el apoyo, el respaldo, sean personas que puedan cumplir, Si se les va a dar dinero, si se les va a dar apoyo, si se les va a dar una maquinaria que pueden utilizar para lograr el objetivo de derrocar un gobierno, un régimen, una dictadura en otro país, pues lo tienen que lograr, ¿ok? Porque ¿saben cuál es el problema? Si resultase ser que ya sea Donald Trump o cualquier administración de Estados Unidos le da este apoyo a un grupo de personas que no lo logren, no solo el resultado pudiese ser lo que fue en la primera presidencia de Donald Trump, el resultado pudiese ser uno inclusive en el que directamente se vea la relación de Estados Unidos tratando de llevar a cambio un cambio de régimen en otro país. Y recuerden ustedes, Estados Unidos ya no tiene el lujo, ya no se puede dar los lujos de llevar a cabo este tipo de operaciones abiertamente, ¿ok? Desde los últimos fracasos en Medio Oriente, Estados Unidos ahora las cosas que hace las tienes que hacer tras bastidores, en privado, vía proxy, ¿ok? Ya no tiene el lujo de decir, no, sí, claro, vamos a ir y nos vamos a meter en este país, en este otro país, porque es una postura muy poco popular entre estadounidenses, en ambos partidos. Los estadounidenses están hartos de ese tipo de política exterior de Estados Unidos y por eso ahora cuando Estados Unidos quiere seguir haciéndolo, lo tiene que hacer a escondidas. Entonces, nuevamente, o sea, si ustedes fuesen Donald Trump, ustedes van a decir que ustedes van a poner en riesgo su presidencia nuevamente por el tema venezolano para darle apoyo y para darle las herramientas una vez más a una persona que lo único que sabe hacer es aparecer en videos de TikTok. ¿Ok? Una cosa. Pero
Me preguntan qué creo que lo que está pasando actualmente por fuera de María Corina Machado seguir ganando premio, ¿vale? Porque ¿cómo gana premio? Mire, si hubiese un premio por la mayor cantidad de premios ganados por una persona que no ha hecho nada, María Corina Machado también ese premio se lo debería ganar, ¿ok? Porque es una cosa increíble. María Corina Machado se gana el premio Libertad 2025, ¿ok? Nuevamente, por no hacer nada, Falta que la ganadora del premio Nobel de la Paz de este año sea María Corina Machado. Olvídense de Donald Trump, olvídense de cualquier otra persona, va a ser María Corina Machado seguro, ¿ok? Pero entonces, lo que creo que está pasando es justamente eso. Se están llevando a cabo estos acuerdos y estas negociaciones entre el régimen chavista y los enviados de Donald Trump para Venezuela. Y todo esto tiene que ver con lo que interesa a Estados Unidos. Y por mucho que esto les va a doler y van a llorar y van a decir que todos los estadounidenses son chavistas de Trump para abajo debido a esto, pues la realidad es que las únicas personas que son responsables de que esto haya ocurrido son pues las personas de la falsa oposición. Son sus representantes, son sus propagandistas, son sus vendedores de humo profesional. Y después, en menor medida, son los venezolanos que siguen estando dispuestos a apoyar a personas que simplemente no pueden representar la causa que ustedes quieren ver representada. O sea, al fin y al cabo, se tiene que llegar al momento en el que el venezolano opositor promedio asuma su propia responsabilidad, su propio cargo de conciencia, de seguir apoyando a las mismas personas que no logran nada y que debido a que no logran nada, ya sea por complicidad o por incompetencia, terminan desacreditando la causa de la oposición en Venezuela, terminan desprestigiándola y terminan haciendo que otros gobiernos, ya sea Estados Unidos o todos los otros países que no reconocieron a Edmundo González, digan, bueno, ¿saben qué? Esto me parece un escenario increíblemente poco serio, me parece que estos opositores no saben lo que están haciendo, así que yo me voy a lavar las manos de ese asunto. Entonces, ¿en qué momento asumen la responsabilidad de sus decisiones? ¿En qué momento asumen la responsabilidad de todavía hoy, ya casi a mitad del 2025, seguir apoyando a personas que salieron del mismo grupo que ha fracasado una y mil veces en los últimos más de 20 años? Les pregunto, ¿en qué momento? ¿Qué momento? Pero bueno, miren, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.